Muchas gracias por acompañarnos nuevamente a un nuevo programa de A Tiempo con Casinelli. Hoy vamos a abordar un tema de muchísima expectativa. ¿Qué va a ocurrir con la renovación de preferencias arancelarias con los Estados Unidos? ¿Cuál es nuestra relación comercial? ¿Cuál es nuestro impacto? Para tratar el tema tendremos un invitado especial, el ex viceministro de Comercio Exterior, el ingeniero Javier Orellana. Acompáñenos a un nuevo programa A Tiempo con Casinelli. El Sistema Generalizado de Preferencias, renovado hasta el 31 de diciembre del 2017, establece arancel cero para alrededor de 400 subpartidas de la oferta exportable ecuatoriana. Mango, flores de verano, claveles, productos agroindustriales, maderas procesadas y materiales de construcción, entre otros, son productos ecuatorianos incluidos en el mecanismo. Para contextualizar, en el 2013, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, suscribió la Ley de Extensión de Preferencias Arancelarias, que beneficia a las exportaciones de Ecuador, entre ellos a otros 122 países y sus economías. Ahora, el 31 de diciembre, se vence la de Ecuador. Por ello, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, realiza varias acciones para que Estados Unidos otorgue la renovación del sistema de preferencias arancelarias a Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en A Tiempo con Casinelli. Hoy tenemos un programa especial. Estamos con la presencia de nuestro invitado, el ingeniero Javier Orellana, ex viceministro de Comercio Exterior, un experto en temas comerciales, exportaciones, importaciones. Quiero darle la bienvenida a Javier, agradecerle por aceptarnos compartir este programa y conversar sobre el tema que anuncié en la introducción. Relaciones comerciales con los Estados Unidos. Hoy, Javier, como conoces, estamos a la víspera de saber cuál va a ser el anuncio final de las autoridades norteamericanas sobre la renovación de las preferencias arancelarias, el sistema SGP con los Estados Unidos. Las estadísticas son claras. Exportamos aproximadamente casi $3.000 millones a los Estados Unidos. Es decir, el 26% de nuestras exportaciones tienen como destino los Estados Unidos de Norteamérica, y con el sistema de preferencias arancelarias ingresan aproximadamente el 14% de esas exportaciones. Es decir, más o menos, Javier, lo que está en riesgo de tener una pérdida de preferencias son unos $300 millones en exportaciones. Según los anuncios que hace, y lo escucho mucho y lo tienes que haber seguido tú con toda seguridad, el actual embajador de los Estados Unidos en el Ecuador, el embajador Chapman, habla de que hay temas que se tienen que resolver todavía. Estamos a un mes prácticamente de terminar el sistema de preferencias. ¿Qué opinas tú sobre eso? ¿Cuál es tu impresión, Javier? Sí, buenos días, saludo a todos los televidentes, muchas gracias por la invitación, Juan Carlos, ex ministro de Comercio Exterior, así que estamos hablando aquí entre conocedores del tema. El embajador ha sido muy enfático, ¿no? Hay bastantes temas, empezando con el tema de Chevron, el tema de patentes que una farmacéutica estaba quejándose por usos genéricos. Tienes los temas con respecto a las ideas actuales, tanto de incrementar aranceles en ciertas partidas, el tema de aranceles mixtos, el tema de la tasa de 10 centavos, también fueron mencionados en distintas entrevistas por el embajador. Y tenemos un problema, pues. ¿Quién es el embajador de Ecuador en Estados Unidos? Que no tenemos embajador, el embajador designado ya de manera permanente. Creo que son 3 meses que no hay la designación de embajador, y efectivamente conocemos perfectamente por las funciones que hemos desempeñado que el ministro o una autoridad de comercio puede llegar al país, claro, y hacer una gestión, pero quien tiene que darle la continuidad es precisamente la misión diplomática, ¿no? Claro, exactamente cuando las compañías hablan con la Dirección de Comercio de Estados Unidos, que estaba Wilbur Ross, por ejemplo, el embajador Campana, el ministro de Comercio Exterior Campana fue a hablar con la Dirección de Comercio, pero el día a día no lo puede hacer él, pues lo tiene que hacer un embajador, y no hay embajador designado. No ha habido resolución de los problemas que Estados Unidos ha presentado, que estas compañías han presentado quejas formales a la Dirección de Comercio de Estados Unidos. No ha habido ningún cambio. Estamos hablando de temas de restricciones a las importaciones vía incremento de aranceles mixtos o esta tasa por cobro de aduana. Entonces, lo que da a pensar es que es muy poco probable que nos la renueven. Ahora, viéndolo desde el lado positivo, porque entiendo perfectamente tu enfoque,
Cuando nosotros trabajamos con el tema del acuerdo comercial con la Unión Europea, y digo nosotros porque tú también estuviste involucrado muy activamente en seguramente la parte más importante, que era estructurar el preacuerdo, el que originó el standstill en su momento. Cuando estábamos en esa parte final y se resolvieron irritantes son controversias comerciales que hay con nuestros socios, se resolvieron irritantes con la Unión Europea, esos mismos irritantes resueltos servían para allanar un poco el camino de la renovación de preferencias con los Estados Unidos. Me refiero a salvaguardias, a cupos de vehículos. En ese tiempo se hablaba del código de ingenios, era un tema que preocupaba y que era un irritante. Hablábamos en ese tiempo de normativas referentes con decretos que tenían relación con patentes. Y nosotros, ni bien concluimos aquella gestión en la Unión Europea, volamos a los Estados Unidos y le dijimos, ¿se acuerda que teníamos unos 14 irritantes? Ahora son 6, 7 menos. Es más, el Ecuador pagó el año pasado valores sumamente importantes a Oxy, al mismo Chevron, si recordarás, cumpliendo todos sus compromisos con compañías de los Estados Unidos como Estado. Es decir, se habían dado para mí algunos pasos en positivo para insistir ahora en el sistema de renovación de preferencias. Pero ahora voy a tomar lo que tú decías. Vamos a ir de los últimos hechos a los anteriores. Los últimos hechos, la incorporación de una tasa. Y por otro lado, en los últimos hechos, el anuncio de 375 partidas que no son definidas todavía. Por lo tanto, se sabe el número, pero no se sabe cuáles son. Y si no sabe usted cuáles son, no sabe la procedencia. Si la procedencia es de esas partidas de los Estados Unidos, puede implicar también una molestia. ¿Qué opina, Javier? Básicamente lo que tú indicas, o sea, no has dicho exactamente ni qué puede ser, y lo más probable, dada la capacidad de producción de Estados Unidos, es que afecta a empresas americanas este incremento en las partidas. O sea, eso yo no tengo en duda, si no las 375, al menos unas 300. Ahora, tenemos que recordar que si ya asumimos que vamos a perder estas preferencias arancelarias, hay sectores productivos del Ecuador que se van a ver muy afectados. De lo que hemos visto números, y creo que tú coincidirías conmigo, el sector de las flores y el sector del mango estaría entre los más afectados, porque al perder la preferencia arancelaria pasas a la otra tasa, a la tasa de nación preferida. Y si recuerdo muy bien, déjame doble chequear para no equivocarme, flores, la tasa se incrementaría al 6.4%. ¿Cuánto es actualmente con el SGP? Cero. No se paga, se pagaría el 6.4, como con el sistema de nación más favorecido. Exacto. Y la madera contrachapada es, por ejemplo, el 8%. Entonces allí encontramos, por ejemplo, para dar un ejemplo, en ciertos sectores como el mango, que sería un incremento del 2.85, ahí nuestros competidores México y Perú tienen 0 arancel, en flores frescas Colombia tiene 0 arancel, en madera contrachapada Canadá tiene 0 arancel. Entonces, en esos negocios que son de márgenes muy pequeños, podríamos hablar de una afectación a sectores muy importantes. O sea, el tema de las flores en la Sierra Norte, Central Norte, es extremadamente importante y no hemos hecho la tarea. Claro, y cuando uno desagrega en función de los números que daba inicialmente Javier, hay gente que piensa y dice el sistema de preferencias es para todos los productos. No, el sistema de preferencias afecta en este momento, beneficia, pero puede afectar al 14% de las exportaciones. El problema está en lo que dice muy bien Javier, que en ese 14% hay productos que tienen una cadena productiva donde se emplean miles de personas y que en un momento dado, por falta de competitividad, por el precio de acceso, pueden ocasionar un problema. Pero bueno, vámonos, ese era el tema de los aranceles. Sí. Vámonos a la tasa. ¿Por qué la tasa de 10 centavos, peso, medida, etcétera, termina también afectando de pronto la relación con los Estados Unidos? Porque, como tú bien sabes, la tasa tendría que ser basada en un servicio específico. ¿Y cuál es el servicio específico que estás brindando? Ser aduana. O sea, obviamente no puede ser. Claro, la tasa no es en sí un impuesto, la tasa es una contribución que se da para una finalidad. Y la finalidad que se ha dicho es para mejorar el control de la defraudación, de la subvaloración, etc. Javier dice, es una tasa para hacer aduana. Entonces, como que nuestros socios comerciales cuando ven esa definición dicen, no, yo quiero que me explique bien. Y esas cartas han llegado, Javier, han llegado de Perú,
Colombia. Han llegado de Colombia, llegaron ya de la Unión Europea y entiendo que los Estados Unidos está haciendo igual requerimiento. Está diciendo, dígame efectivamente para qué es esa tasa. Y seamos sinceros, o sea, es una tasa que indica primero qué servicio y cómo tú equiparas el servicio entre ítems de partidas. Porque esta fórmula que tienen te hará cambiar el peso de esa tasa, qué porcentaje del precio es de la tasa, diferente de ítems. Un aire acondicionado es un número muy más grande, de lo que he visto, ¿no? De los ventiladores, eso también cambia de un momento a otro. ¿Cómo tú justificas que el ventilador de aire acondicionado es mucho más el peso de esa tasa versus otro producto? Claro. ¿Dónde está? O sea, si es un servicio idéntico, con algún tipo de prorrateo, quizás por el monto, pero no por el ítem específico, me parece. O sea, dentro de un punto de vista legal, exactamente no estás equiparando, no es un par y paso, no es una igualdad de como lo estás tratando a todos. Claro, y ese seguramente será un argumento de quienes no se sientan satisfechos con la explicación que dé el Ecuador. En estos días fue la reunión en Lima, ¿no? Donde se está evaluando precisamente la relación comercial de los socios de Unión Europea, Perú y Colombia con Ecuador, y seguramente ahí va a haber ya una nota de preocupación. Tengo entendido, y no pude corroborar, lastimosamente no tuve suficiente tiempo para corroborar, que en algún momento Colombia quiso hacer algo parecido y la CAN se lo tumbó en 20 días. Eso para empezar. Segundo, este año teníamos que haber caído bajo revisión de la OMC. Ecuador pidió que se le posponga para el 2018. Es correcto. Ya quiero ver exactamente cómo le vamos a explicar a la Organización Mundial del Comercio que estamos creando estos aranceles mixtos que obviamente se van a ir por encima del techo que ellos dan para ítems particulares, ¿no? Entonces eso va a ser muy interesante qué argumento tiene Ecuador. Tal vez la conclusión en esa parte es que la medida que se tomó de los 10 centavos posiblemente no revisó la desagregación ya de todo el tema y el impacto final que tenía. De pronto solo hicieron un cálculo de recaudación en esta tasa. Pero bueno, esos son los dos elementos, los últimos. Vamos a tocar un elemento anterior, si me permite, Javier, que es los tratados de protección de inversiones. En el mes de mayo de este año el Ecuador denunció, y así es el término, se llama denuncia, su intención de terminar tratados de protección de inversiones que, de acuerdo a un dictamen de la Corte Constitucional, vinculante además, tenían que ser denunciados, sobre todo en la parte que guardaba relación con la resolución de controversias en organismos internacionales de mediación y solución de conflictos. De ahí a ahora, en esa denuncia, 12 países estuvieron involucrados. ¿Quién estuvo ahí? Estados Unidos. Claro. Ahí tenemos otro problema en nuestra relación, porque los Estados Unidos no reclama la denuncia del acuerdo, reclama dónde está el nuevo acuerdo para discutirlo. Y yo debo decir, Javier, que el acuerdo quedó listo para que se discuta, pero han pasado varios meses, no se pone sobre la mesa y ya causa una molestia. Y otra vez, este tema preocupa a los Estados Unidos. En tu experiencia, con Estados Unidos, con Corea del Sur, que estamos desarrollando también una quinta ronda de negociaciones, en el EFTA no, porque seguramente no es un tema relevante, pero con los inversionistas que estamos atrayendo de los Estados Unidos, ¿qué condiciones ves si no se pone sobre la mesa este nuevo tratado de protección para entrar en su discusión? A ver, quisiera agregarte un punto. Recordemos que también cayó Suiza. Claro. El tratado con Suiza cayó y es parte de esta negociación de los 4 países. Y Suiza es un país que netamente invierte, es un país que tiene cierto nivel en que las empresas grandes suizas les gusta invertir. Hoy tenemos inversiones importantes. Claro, una de las empresas alimenticias más grandes del planeta es una empresa suiza que ha invertido en el Ecuador y puso una fábrica aquí mismo en Guayaquil. Todos lo conocemos, no lo voy a mencionar porque obviamente es un tema comercial mencionar una empresa de estas. Al ministro Carlos Pérez de Hidrocarburos, cuando hizo su presentación en la Universidad de Rice, en el John Baker Institute, sobre el tema de atracción para los campos petroleros ecuatorianos, cuya meta del Estado es incrementar la producción de petróleo a 700.000 barriles. Una de las primeras preguntas que le hicieron ante la sesión de preguntas fue TBI, Tratados Bilaterales de Inversión. No hay. A las compañías estadounidenses les interesa tener un tratado bilateral de inversión. Y eso va a ser un problema serio porque en enero supuestamente se iba a lanzar una ronda petrolera, la ronda petrolera intracampos, en la cual se estaba estimando que iban a ingresar unos 1.300 millones de dólares de inversión. La última ronda fue la de campos menores. Campos menores son campos de menos de 5.000 barriles. Entonces allí entran empresas más pequeñas. Estas es otro nivel. Estos ya son campos que están entre los campos
tienes un campo de petróleo aquí, tienes otro acá, y básicamente este sector sabes que hay petróleo, pero en este momento nadie se ha tomado la molestia de medir las reservas, todo eso. Entonces, por un lado, el ministro de Hidrocarburos hace una labor bastante importante de ir afuera del país, junto con el ministro de Comercio Exterior, atraer inversionistas, cambian la fórmula del contrato. Ahora el contrato te permite que tú digas que parte de esa reserva te pertenece, entonces te facilita el proceso de conseguir un préstamo de afuera para poder invertir en Ecuador, pero no tienes TBI. Claro, ese es un inconveniente. Vamos a ir a una pausa. Sí. Cuando regresemos, Javier, vamos a tratar un poco los otros irritantes fuertes, ¿no? Los temas Chevron, compañías americanas que tienen intereses, pero como siempre también vamos a darle un espacio para plantear eventuales soluciones si es que se da una situación de que haya renovación, y si no se da esta renovación, a dónde podemos ir. Regresamos en un momento con A Tiempo con Casinelli. Este programa llega gracias al gentil auspicio de CEMEDIC, Hotel Mar Azul, Jalil Brokers S.A., Global Trade Consulting, Riviera 4K Ultra HD TV. Encuéntralos en las principales cadenas y supermercados del país. Di Franco Hostería. Fin de espacio publicitario. Regresamos nuevamente con esta entrevista interesante con Javier Orellana, experto y ex viceministro de Comercio Exterior, precisamente para identificar, Javier, los desafíos que tenemos con el tema del sistema general de preferencias con los Estados Unidos. Y ahí te hago una pregunta. ¿Qué ha significado en los últimos años este sistema para el Ecuador, para los productos que exportamos? ¿Qué productos son los ganadores y cuáles están en la lista? Porque habían 4 productos que en su momento se insistió y se insiste en que se incorporen. Es decir, no solamente que no perdamos el SGP, claro, sino que podamos incorporar unos 4 productos más a este sistema. Mira, los productos que entraban a Estados Unidos bajo esta normativa, el SGP, empezaron alrededor de 54 millones en el año 2010 y estaban con una tasa de crecimiento de casi 40%. Llegaron a 390 millones en el 16, pero la expectativa es que se doblaran cada 2-3 años. Entonces estábamos hablando de que no es solamente ahorita los 390 millones. Quizás si hubiéramos seguido la misma tendencia creciente, ya para el 19 hubieran sido alrededor de 700, 800 millones, porque iba a entrar productos como el brócoli, iba a entrar productos como la alcachofa, las flores cortadas, sí. El atún también creo. Sí, el atún en pache. Que son productos sumamente competitivos para Ecuador. O sea, la industria atunera ecuatoriana, el encadenamiento es de lo, y tú lo conoces muy bien, que es de lo... nosotros somos la flota del norte de América del Sur. Claro. Ese entonces es un verdadero desafío y sí, ahí están todavía pendientes estos 4 productos muy importantes. Por ejemplo, el brócoli. Sí. La producción de brócoli en el Ecuador, más allá de que sean 3-4 empresas las que consoliden la exportación, tiene más de 3.500 familias que dependen de esa actividad, sobre todo en la Sierra Central. Claro. Por lo tanto, son actividades importantes. Muy bien, habíamos indicado en la pausa que íbamos a tratar otros irritantes. Tal vez el irritante más complicado, Javier, en mi criterio. ¿Por qué digo el más complicado? Porque es un irritante que, aunque se acusa al Estado ecuatoriano que debería darle una solución, el Estado ecuatoriano no es parte del conflicto. Me refiero al tema de Chevron. Cuando uno se sienta con la Dirección de Comercio de los Estados Unidos, el USTR, uno habla de alcachofas, de brócoli, saca el atún por acá, y de repente le sacan una carpeta así y le dice Chevron. ¿Cómo solucionamos el tema Chevron? ¿Cómo ves tú ese irritante de una empresa norteamericana que es la que presenta las cartas a la Dirección de Comercio, claro, y le dice retírelo del sistema general de preferencias porque no cumple los laudos arbitrales? Claro. Es la primerita, la que está arriba. La primera. Sí. A ver, déjame retroceder un poquito. El peso político de Texas cuando un presidente republicano, yo tuve la fortuna de estudiar en Estados Unidos con beca y me quedé viviendo una época por allá trabajando en Nueva York, en firmas de consultoría y banca. Entonces uno llega a aprender, ¿no? Tú tienes un presidente republicano como Trump, que es nacionalista, proteccionista. El estado de Texas es el estado seguro de los republicanos. Tienes una empresa petrolera, tejana, mandando una carta de amor a ese Ecuador diciéndome esto está sucediendo y hubo un arbitraje y nadie me ha hablado. Eso es demasiado serio. Ahora, ¿qué puedes hacer? Ya deberías estar negociando con Chevron algún tipo de acuerdo en que las partes reduzcan tanto ellos sus expectativas
como nosotros y llegar a este acuerdo quizás hasta fuera de un arbitraje, ¿no? Un nivel profesional. Pero no creo que ha habido ni siquiera conversaciones. Yo te diría algo Pablo más. Creo que tiró. Sí. Yo te diría algo más. Quiero poner en contexto este tema, que creo que el solo tema puede ameritar un programa, porque es sumamente interesante. Y complicado. Claro, ¿qué denuncia Chevron? Hay una cláusula en el tema del Sistema General de Preferencias que dice que se puede perder el Sistema General de Preferencias si no se cumplen laudos arbitrales que se sentencien en favor de compañías norteamericanas. Y entonces Chevron dice que hay un laudo arbitral que no ha sido cumplido por el Ecuador. El laudo arbitral porque yo revisé esto, Javier, el laudo arbitral al que hacen referencia es un laudo interino, es decir, no está en firme. Es decir, su ejecución no corresponde a hacerla en este momento, sino esperar que se agote la instancia. Pero además ese laudo, si uno lo revisa, se va a dar cuenta que el cumplimiento de ese laudo es imposible, porque le ordena el laudo al gobierno ecuatoriano prácticamente intervenir e interferir en la administración de justicia y ordenarle que no se procesen causas en contra de la compañía Chevron en el Ecuador. Entonces, un laudo interino de esa naturaleza, que obviamente está impugnado, si no estuviera impugnado también es de imposible aplicación. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que decía, la negociación no parte por el Estado, porque el Estado no es parte en el litigio. El litigio es entre los indios de la Amazonía que presentaron en su momento, los sectores afectados de la Amazonía que presentaron en su momento la demanda, y la compañía Chevron. El Estado no es parte. Entonces, cuando la solución se le exigen al Estado ecuatoriano, el Estado ecuatoriano lo máximo que podría hacer es sentar a las partes y decirle, señores, vayan acercándose a un acuerdo. Pero eso se vuelve complicado. Vamos concluyendo el programa, Javier, y enfoquemos soluciones. Vamos no al escenario de que se renueven las preferencias, que esperamos que eso se dé, obviamente, sino que pensemos en que no se da la renovación. ¿Cuál es el impacto económico que eso puede tener, primero? Y segundo, ¿qué debería hacer el Ecuador en esa eventualidad? A ver, el impacto económico, el cálculo que yo tengo sería unos $18 millones de incremento en los impuestos, quizás hasta un 25, tomando ya la expectativa de que ya habría un año más, porque estos valores se calcularon con el año 2016 y probablemente las exportaciones de Ecuador bajo el SGP se han incrementado en el 2017. Para mí son dos temas, ¿no? Uno es las expectativas. Estamos hablando de sectores grandes de la economía ecuatoriana, como el atún, que pudieron haber ingresado, que obviamente ya no, si llegara a caerse, no van a ingresar. Y segundo, esto es otra mancha al tigre de que no estamos haciendo las cosas bien, porque ya se sabía que esto iba a venir. Esto no es nuevo, o sea, esto ya desde hace 3, 4 años ya se hablaba de que el diciembre del 31 del 2017 había que tener un arreglo para las preferencias arancelarias. En este momento yo no creo que hemos hecho nada, o sea, lo más probable es que no suceda. Ahora, cosas que deberíamos estar haciendo, por ejemplo, este tema de la farmacéutica. Ese es un tema más de patentes, de propiedad intelectual, que creo que se resolvió más cuando se hizo el acuerdo con Europa, porque Europa tiene exigencias similares. O sea, ¿cuál es la diferencia que está exigiendo esta farmacéutica? No estoy muy seguro, no leí el brief, ¿no? el escrito que está en el internet de la causa, pero me imagino que es algo que se puede negociar. O sea, quizás lo de Chevron sea más difícil de hacerlo, pero ya vamos negociando los otros, porque vamos a ir, básicamente en mi pensamiento, vamos a ir casi a una operación de rescate. El próximo año a tratar de responder a esto. El próximo embajador o embajadora de Ecuador en Estados Unidos va a tener una persona con una habilidad muy grande para que nosotros volvamos a entrar. O lo que puede pasar también, que la administración Trump le diga a los 122 países que están bajo este esquema, no, ya no quiero hacer esto. Porque recordemos que el proceso es Dirección de Comercio de Estados Unidos, ambas cámaras del Congreso americano, pero finalmente va al escritorio del señor Trump. Claro. Y si él decide que no quiere firmar, que él impugna algunas líneas, la prioridad, creo que el presidente de Estados Unidos tiene el derecho a... Pero hay algo ahí en la mitad de lo que tú mencionas en el proceso, es que cuando va a ambas cámaras, lo que va es un proyecto de ley. Ah, claro. Y un proyecto de ley en las últimas semanas que quedan de diciembre, habrá que ver si en la agenda del Congreso de los Estados Unidos está
la ley para la renovación de preferencia de los 122 países o lo que sean. Claro. Y si este tema va a tener un fast track de tratamiento sumamente rápido para concluir todo el proceso hasta diciembre 31. Sí, no, desde el punto de vista operacional, Acción de Gracias fue ayer, hoy día es Black Friday, y usualmente el Congreso de Estados Unidos no termina el año. O sea, ellos creo que cierran en la segunda semana del año, ya llaman adjourn en inglés, ¿no? De que ellos ya básicamente no toman más temas y de ahí básicamente son feriados. Son días de que tienen reuniones políticas, reuniones con las embajadas, pero sí, a lo mejor no está en la agenda del Congreso. Quiero agradecerte, Javier, por la gentileza de acompañarme en este programa. Estoy seguro que vamos a compartir otros temas de igual y de mayor interés. Y quiero concluir además indicando que tenemos una enorme expectativa como ecuatorianos de que el Sistema General de Preferencias tenga su renovación, pero en el evento de que no se dé, inmediatamente tenemos que trabajar en una relación, creo yo, bilateral Ecuador-Estados Unidos para buscar que en la solución de los irritantes lo más pronto posible para que en el menor tiempo el impacto que pudiera ocasionar una pérdida de mercado sea mínimo. Sí. Esperemos obviamente que también del lado de las autoridades se trabaje en el plan A y el plan B como debe ser en esta materia. Y si me permites agregar, yo creo que ya tenemos que pensar en algo, una solución estructural de mediano plazo. Necesitamos un acuerdo justo con Estados Unidos. Claro, pero ellos no van a ir al TLC, Javier. No. Ya lo han anunciado. Sí. Seguramente tendrá que ser un acuerdo de alcance parcial o algo así con los Estados Unidos en relación bilateral. Claro. Pero obviamente comenzará con todo, seguramente a conversarse el próximo año. Pero si estamos con preferencias, tenemos colchón para conversar. Si estamos sin preferencias, estamos contra la pared y tendremos que en esas circunstancias negociar. Quiero agradecerle su presencia y comprometerlos para la próxima semana volvernos a encontrar nuevamente a tiempo con Casinelli.